Bueno, ya me habéis oído comentar que la meditación, la práctica meditativa que se ejercita, ¿no? En la tradición Zen, es decir, el Zazen o Sazen, eh, se puede entender desde mi punto de vista con toda contundencia y claridad como un ejercicio, como una dinámica pro-individuativa, ¿no? Pro-individuativa. La individuación eh, consiste en la toma de conciencia, ¿no? En una conciencia liberada, o en buena medida liberada, de la obstrucción y de los procesos mentales obstructivos, ¿no? Bueno, eh, podríamos decir que el centro, el eje, la clave de la individuación está en la realización del sí mismo, ¿no? De lo que diversas tradiciones y también del campo de la psicología profunda más cercana, ¿no? De la mano de Jung, se denomina sí mismo, ¿no? Sí mismo. Sí mismo es lo que uno es, ¿eh? En su totalidad. Es decir, en parte conocido o cognoscible y en buena medida incognoscible, porque lo que uno es no es delimitable, ¿no? Porque abarca lo que sabemos el ámbito consciente o incluso el ámbito de las posibilidades de conciencia, pero también abarca el ámbito de lo no consciente. Y el ámbito de lo no consciente no sabemos dónde termina, dónde empieza o dónde termina por propia definición. Por lo tanto, lo que somos, ese sí mismo, esencialmente es incognoscible. Entonces, la realización del sí mismo es una realización, podríamos decir, en cierto modo, inagotable, interminable, precisamente porque no, no, no hay una delimitación, ¿no? Como en otros ámbitos, etc. Bueno, y además, también podríamos decir ya en un ámbito más restringido que sí mismo es lo que somos y eh, mm, esto que llamamos yo, ¿no? El centro de la persona consciente, tiene más que ver con lo que pretendemos, ¿no? Con lo que queremos ser, ¿no? Con lo que aspiramos a ser o con lo que eh, ofrecemos como imagen ser, ¿no? Mm, ahí claramente eh, la distancia es enorme, ¿no? Por eso también hay que entender que el sí mismo no es una cosa, ¿eh? Es algo que deviene, ¿no? Es algo que acontece, que ocurre, ¿no? Eh, que se despliega, que tiene lugar, vamos a decir así, ¿no? Es decir, es eh, la realidad, ¿eh? O la realidad eh, que somos, ¿eh? Esa realidad que somos, es decir, aquello que es, ¿no? También podemos decir, en términos quizás más coloquiales, el sí mismo en cuanto a realidad es lo que hay, ¿no? Como decimos coloquialmente, y digamos, el ámbito de yoico es más bien, o el ámbito de lo mental, ¿no? En este sentido, es más bien, como he dicho antes, lo que uno pretende, ¿no? Lo que queremos que haya. La distancia es enorme. Por eso la individuación consiste también, podríamos decir, en una autentificación, ¿eh? En la realización de una condición espontánea y originaria, que tiene lugar momento a momento, que no está basada en algo previsto, en algo maquinal, ¿eh? En una intencionalidad,
táctica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en general, las disposiciones individuadas son disposiciones espontáneas. No es previsible la respuesta o la reacción o la actitud de una persona individuada. Bueno, puede ser más o menos previsible en cierto sentido, pero en otro sentido no es previsible porque no se está respondiendo desde un esquema o desde una política determinada, sino desde una acción libre y espontánea, desde un flujo creativo que además no sabemos la dirección que va a tomar en un momento dado o el rumbo que va a tomar en un momento dado, precisamente porque es un posicionamiento, podemos decir así, o un acontecer libre, ¿no? Espontáneo, que no está sujeto a un condicionamiento maquinal, ¿no? Por eso también es muy chocante, desde mi punto de vista, escuchar, que es muy frecuente, ¿no? Y más en las redes sociales, escuchar, este día casualmente, bueno, de estos vídeos que saltan, ¿no? En las redes, ¿no? Que te saltan y tal, pues concretamente el vídeo de una colega argentina, vamos, muy del campo, ¿no? De la grafología y demás. Entonces estaba haciendo una exposición a través de un vídeo de una tipología de personalidad, ¿no? Digamos, ¿no? De un tipo de personalidad, ¿no? Una personalidad tipo. Y está muy bien descrito, o sea, está descrito, digamos, según los cánones, ¿no? De lo que se sabe desde un punto de vista estadístico y desde un punto de vista de los estudios de caso, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego viene la reflexión siguiente, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? Y es, realmente la psicología occidental está en pañales, como ya denunció en su momento Jung, ¿no? Denunció en el sentido eh, etimológico, ¿no? En un sentido, ¿no? Digamos, llamó la atención, ¿no? Sobre lo en pañales que está la psicología occidental en comparación con la profundidad, el calado de digamos, de la psicología de sistemas como el yoga o el budismo, etcétera, ¿no? Los sistemas orientales, el taoísmo, etcétera, ¿no? Precisamente porque, digamos, estos sistemas parten de una vivencia, parten de una autoindagación, ¿no? De una introspección profunda, ¿no? De una implicación en esa investigación, en ese autodescubrimiento, ¿no? O esa vivencia profunda o esas vivencias profundas que han llevado a lo largo de cientos o de miles incluso de años, ¿no? De varios milenios, ¿no? A tener vamos, un caudal, ¿no? Un arsenal de conocimientos, de perspectivas, ¿no? O sea, eh, una visión de lo mental, ¿no? Y de la interioridad realmente muy profunda, ¿no? Muy profunda. ¿A dónde quiero ir con esto? Pues que precisamente a donde llegan estos sistemas profundos es digamos, a que lo esencial, ¿no? Lo profundo, lo que está detrás de la máscara social o de los condicionamientos yoicos, ¿no? De esto que llamamos la personalidad y demás, ¿no? Es otro mundo, es otro ámbito, ¿no? Tiene que ver con, digamos, con lo viviente, con lo genuino y lo originariamente viviente. Por eso también todas las tradiciones, el Zen, el Dzogchen, por ejemplo, ¿no? En el budismo vajrayana tibetano,
vamos, en todas las escuelas del budismo, el hinduismo, el sufismo, es decir, todas las tradiciones, el cristianismo también, todas las tradiciones, ¿no? Y especialmente, ¿no? En lo que tiene que ver con los sistemas que van a la experiencia profunda, ¿no? A la vivencia profunda, lo que están, o sea, lo que apuntan es a que no, realmente no hay nada que conseguir o que alcanzar. Es decir, que de lo que se trata es de liberar la propia naturaleza, ¿no? La fuente de la propia naturaleza, porque ahí ya está la propia liberación y la propia iluminación y la propia libertad y la propia inteligencia y digamos, la realización, podemos decir, ¿no? O esa individuación, ¿no? Es decir, no se trata de meditar, por ejemplo, entre otras prácticas o actividades, no se trata de meditar para conseguir no sé qué, ¿no? No es una meditación basada en ningún deseo de alcanzar, en ninguna pretensión, en ningún voluntarismo, en ninguna intencionalidad. Eso mata completamente, obstruye más si cabe el reconocimiento de la propia naturaleza, ¿no? Que es el asunto principal, ¿no? Hay un texto antiguo, quizás de los textos más antiguos del Dzogchen, ¿no? Del budismo vajrayana. Digamos que si vas leyendo cada apartado, es una y otra vez volver al mismo asunto, el mismo asunto. El asunto es ese, es decir, es decir, por así decir, instálate o desinstálate de cualquier posicionamiento para poder reconocer, ¿no? Esa naturaleza, ¿no? La presencia de esa naturaleza que podemos decir que eres, que es lo que Jung denomina sí mismo. Sí mismo es, digamos, lo viviente, el ser, ¿no? La totalidad del ser, ¿no? Que en gran medida es incognoscible en el sentido de que es misterioso, ¿no? Es misterioso en el sentido de que no es posible conocerlo, ¿no? Delimitarlo, describirlo, etcétera, ¿no? Ya os mandaré quizás mañana o en cualquier ratín, ¿no? Una pequeña muestra de esto que os digo, ¿no? De este texto del Dzogchen, ¿no? Creo que se llama el Tantra de la realidad suprema o algo así, ¿no? ¿De qué se está hablando cuando está hablando de esa realidad suprema? Veréis cómo todo gira en torno al mismo asunto. Todo siempre gira en torno al mismo asunto, que es advertir, ¿no? Reconocer, descubrir o redescubrir esa naturaleza, esa autonaturaleza, que es el propio ser, ¿no? Es el propio sí mismo, ¿no? Entonces, volviendo a lo que estaba comentando de las descripciones que se hacen en Occidente, ¿no? Cuando no sé, se describe pues la tipología del trastorno obsesivo-compulsivo, no, pues este es un obsesivo-compulsivo, ¿eh? O esta otra persona, digamos, tiene un trastorno paranoide, o tiene una personalidad borderline, ¿no? Un trastorno límite de personalidad, o tiene rasgos sociopáticos, o tiene rasgos narcisistas, o patatín o patatán, o sea, lo que sea, ¿no? Da igual la tipología, o es un introvertido, o es un extravertido, o es un patatín patatán, ¿no? Digamos, si lo contemplas desde un adentramiento suficientemente profundo, es ridículo, porque esa descripción que se hace de esas tipologías, que está bien en un sentido orientativo para ver cuál es la problemática o cuáles son los rasgos que puedes, para poder ayudar a una persona o defenderte de ella en un momento dado, de ciertas actitudes, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea inútil, ¿no? Tiene su utilidad,
pero si no se enmarca desde el relativismo y se entiende que, digamos, la persona que tiene esos rasgos, que esa persona es así, lo que estamos es maquinalizando, digamos, el mundo de lo humano. O sea, ¿no? Es decir, es pensar que la naturaleza humana es maquinal y que la persona, ¿no? El sujeto, es una máquina. Es una máquina que se describe, bueno, pues igual que cuando describimos, yo qué sé, una lavadora o un coche o un tanque, ¿no? Pues tiene esta capacidad, tiene estas dimensiones, tiene aproximadamente este tiempo de vida, ¿no? Esta cilindrada o yo qué sé qué, ¿no? Entonces, todo eso cabe aplicarlo a una máquina, pero no cabe aplicarlo a ningún sistema viviente. No cabe aplicarlo ni de coña. Porque, digamos, lo que estás describiendo son algunos rasgos de sus condicionamientos. En parte heredados, en parte adquiridos, lo que sea. Pero estás describiendo meramente capas de condicionamiento superficial o más o menos superficial que además no tienen en cuenta que los sistemas, el sistema viviente, por llamarlo de alguna manera, el ser, es algo que es un proceso que está en constante flujo de cambio, en constante transformación, con lo cual, digamos, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la redención ya no tiene sentido, ¿no? Porque entonces, si tú tienes estas características, tú tienes esas características para toda la eternidad. Entonces tú te vas a ir al infierno. Es decir, entramos ¿no? en los esquemas religiosos superficiales, ¿no? O vistos desde una rigidez, ¿no? Y desde una incomprensión, ¿no? De lo que es primero la naturaleza de la mente, que es algo inestable, que es algo provisional, que es algo tamásico en el sentido, ¿no? de inconsciente, etcétera, etcétera. Y olvidamos ya por completo lo esencial de lo viviente, que es esa esencia o ese fundamento, esa naturaleza que compartimos con todo lo viviente, que tiene que ver con el ser, ¿no? Con la consciencia o con la capacidad de consciencia o con la capacidad de vincularse, ¿no? de estar, ¿no? Y de ser, de estar ahí, ¿no? Por lo tanto, digamos, es un posicionamiento crítico y muy ideologizado y que además es sumamente reduccionista y sumamente materialista, aunque se esté hablando en términos también, luego, digamos, muchas de estas personas luego pueden tener, digamos, criterios o perspectivas de aparente de espiritualidad, ¿no? Pero el enfoque es completamente maquinal, es decir, completamente reduccionista y materialista, ¿no? No tiene en cuenta digamos, la esencialidad, la condición, ¿cómo decir?, inmarcesible, es decir, ¿no? Que no puede ser tocada, manchada, pervertida, ¿no? De lo originario, ¿no? De esa esencia originaria que es el espíritu o la consciencia, o como queramos llamarla, ¿no? Que es lo esencial de lo viviente, ¿no? Desde el punto de vista de las tradiciones y de la experiencia mística y demás, ¿no? También de las experiencias de la psicología profunda de estos sistemas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, el yoga, los orígenes del yoga, los aforismos del yoga de Patanjali son un ejemplo clarísimo de una psicología, digamos, de un conocimiento de la psique, ¿no? y del trasfondo ¿no? Humano, vamos, que es brutal, ¿no? Por decirlo así, o es de un calado tremendo, ¿no? El conocimiento que se tiene de lo que de la mente con respecto a la consciencia, ¿no? ¿no? De los procesos obstructivos, etcétera, etcétera, ¿no?
y cómo, digamos, cómo brinda un camino, ¿no? Ese yoga originario que no tiene nada que ver o tiene poco que ver con lo que hoy se practica, ¿no? Como yoga, que está muy bien también, ¿no? Pero, digamos, el fundamento, los fundamentos del yoga originario de Patanjali, lo que trazan es un camino para que esa conciencia, ¿no? Esa naturaleza, ¿no? que es denominada en esa tradición el Purusha, ¿no? el Atman, ¿no? el ser, el testigo, ¿no? La conciencia, se dé cuenta, pueda diferenciarse del proceso mental de la materia donde está atrapada, por así decirlo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, toda una serie de cuestiones, ¿no? Pero la moraleja de todo esto que trato de transmitir hoy es que es muy importante, desde mi punto de vista, huir, o sea, desestimar toda concepción maquinal. ¿Eh? Todo, digamos, lo que ya parece que es así y es así por los siglos de los siglos, ¿no? De que las cosas son así o asado, es decir, las cosas no son de ninguna manera estable ni definitiva. ¿Eh? El proceso vital es un proceso completamente, eh, el, digamos, en movimiento, ¿no? Completamente variable, cambiante, inestable en ese sentido, ¿no? Y por eso cuando uno trata de atrapar o de agarrar o ¿no? de capturar el asunto, se escapa porque o sea, el asunto es precisamente quien está tratando de capturar el asunto, ¿no? Entonces, ahí ¿no? Está el tremendo lío, ¿no? Y bueno, entonces este es el tema. Es decir, la posición meditativa es una posición privilegiada para poder observar, para poder indagar, ¿no? Investigar, ¿no? Vivenciar todas estas cuestiones, ¿no? Que lo que uno realmente está detrás, más allá de sus formas de pensar, sus formas de reaccionar, sus condicionamientos, sus formas de sentir, ¿no? Todo el lastre memorístico y vivencial, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso está ahí y tiene su importancia, o ha tenido su importancia y la tiene o la tendrá, pero digamos, son capas superficiales que no dan cuenta ni hacen justicia a lo que uno es. Por lo tanto, si nos movemos desde ahí, estamos constantemente fuera de la ecuanimidad, fuera de tener una actitud, ¿no? y una perspectiva ecuánime de lo real, ¿no? También en la relación con los demás y con lo demás, ¿no? Por lo tanto, esa ecuanimidad también lleva, digamos, el darse cuenta de eso también lleva a un cese o a una desconsideración de lo opinativo. Es decir, eh, uno, digamos, que se desprende en gran medida, ¿no? de esta tendencia compulsiva a opinarlo todo, ¿no? Como si la opinión o no, o el ver las cosas desde este punto de vista o desde aquel o desde el otro, o así o asá, eso diese cuenta el, de lo real, ¿no? Y cuando esto vemos que no es así, que no se sostiene de ninguna manera. Y, insisto, la práctica meditativa es una posición privilegiada en este sentido para poder eh, relacionarse de una manera desapegada, distendida, ecuánime, no opinativa, con el proceso digamos, que tiene lugar en nuestro momento a momento, ¿no? Por eso
respiramos o nos sentimos respirar, sentimos que algo respira en nosotros, ¿no? Que hay un proceso vital que está respirando, ¿no? Que está, que se está moviendo, ¿no? Y que está incluso en esa quietud, ¿no? Y que cambia de momento a momento, ¿no? Y que no es el mismo. Es como cuando vas a la playa, sí, es la playa de San Lorenzo, si es que vas a esa playa, pero cada vez que vas no es la misma, o sea, no el color, la cantidad de arena, o sea, es diferente, ¿no? El lugar donde está el mar, el tipo de tal, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Así que por eso la meditación no es una práctica entretenida, ¿eh? Porque en realidad no es ni una práctica. Es una, digamos, es tomar una posición, es adoptar una perspectiva, ¿eh? Tomar una posición para que te permite vivenciarte o estar de una manera diferente a cuando estás, pues, no sé, eh, mirando por la ventana o viendo una película o leyendo un libro, ¿no? Es diferente, ¿no? Porque implica desasirse de, de todo lo que tiene que ver con lo sucedido, es decir, con el pasado, ¿no? Con lo que quiere quedarse, ¿eh? Lo que quiere quedarse como imagen. Entonces, tú, no sé, eh, has hablado muy alto y entonces ya das por sentado que vas a hablar alto para toda la eternidad, algo así. Y pues un día dejarás de hablar alto, pero entonces ya nadie te podrá reconocer, ¿no? Porque serás otro. Eres el mismo, ¿no? Pero me explico, ¿no? El asunto es que no somos nada que pueda ser descrito de una manera definitiva, ni nada que tenga, por así decir, un guión ya preestablecido. Por eso todas las tipologías son orientativas, pero no tienen ningún tipo de realidad de fondo. No existe la persona así o asá o de la otra manera. Todo esto es, digamos, psicología de la superficialidad. Es una perspectiva psicológica superficial, útil en un momento dado, en un sistema ¿no? Sociocultural o una civilización como la nuestra que se mueve con arreglo bueno, pues a unas normas para hacer la cosa más viable o lo que queráis, ¿no? Pero en términos existenciales, no, eso no da cuenta de nada, de nada. Es más, te lleva a una visión torcida, ¿no? Equivocada. Te impide mirar a la persona o al animal o lo que sea, ¿no? Digamos, a la persona que está ahí en ese momento, ¿no? A su ser, ¿no? Estás mirando, digamos, una imagen, una representación de cómo crees tú que es esa persona, ¿no? En base a unas tipologías o a unas convicciones o a lo que queráis, ¿no? Lo que te han contado o a lo que tú has deducido. Pero la meditación también, no solo la meditación, ¿no? O sea, ¿no? Eh, el ahondar, ¿no? El interiorizarte, ¿no? El autoindagar te debe llevar, ¿no? De alguna manera a soltar todos esos lastres y actualizarte, ¿no? Estamos desactualizados, ¿no? Y quemarse en la hoguera a cada momento, ¿no? Como en la hoguera de San Juan, ¿no? Eh, Incinerarse a cada momento y renacer, ¿no? A cada momento como un fénix, ¿no? Que vuelve a tener una mirada limpia, ¿no? Una mirada inocente, ¿no? Claro, es esto de, ¿no? De que si no os hacéis como niños no podéis entrar al reino de los cielos, ¿no? Es esa metáfora, justamente, ¿no? Es decir, si no hay una mirada inocente, si no hay una mirada ecuánime, si no hay una mirada desprejuiciada, si no hay una mirada desapegada ¿no? de todas esas imágenes y tal, no estás viendo lo real.
Estás viendo, digamos, todo el montaje, todo el representacional, ideativo, ¿no? que que te está parasitando, ¿no? Y al final, pues uno tiene una cantidad de parásitos que al final ya te comen y te destruyen tu tranquilidad, tu sosiego, ¿no? tu paz, etcétera, ¿no? Tu virginidad originaria, vamos a decir. Y eso es lo que hay que recuperar, ¿no? Lo que es, y la manera de recuperarlo es tomando una actitud, tomando una posición. Eso es la meditación. Tomar posición. ¿Eh? Desprenderte de ese, fin, ¿no? de esa, ese mundo irreal.